Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Ya vemos que se están empezando a incorporar varias de las personas a quienes agradecemos que han querido participar en este evento que nos tiene muy contentos de presentación de la política de educación rural. Recuerden que van a poder interactuar y hacer sus preguntas a través del chat. Allí ya tenemos a 32 participantes. Si alguien quiere probar el chat para ver cómo opera esta función, será súper bienvenido. Ya vamos en 33 participantes. De todas maneras, este webinar, como los demás webinars que se hacen para el sistema educacional, van a quedar disponibles luego de esta transmisión en el YouTube de Mineduc. Allí nos está saludando Mónica Díaz. Muy buenas tardes. Vamos a guardar unos segundos para que todas y todos los interesados se puedan conectar. Lidia Campos, qué gusto saludarla. Buenas tardes. Desde la Araucanía, muchas gracias, Norma. Nos saludan también desde el SLEP Aysén. Muy buenas tardes. Calbuco Rural, qué zona tan hermosa. Varios de quienes trabajan acá también la conocen. Desde Constitución empiezan a llegar varios saludos, ya tenemos 39 participantes. Les agradecemos sumarse a una hora que generalmente es compleja, posalmuerzo. No, nosotros ya almorzamos hace harto rato acá. Miren qué lindo, desde la Escuela Pampa Guanaco, Tierra del Fuego, muchos saludos. SLEP Magallanes también, le correspondemos esos afectuosos saludos. Vamos a comenzar en unos instantes. Mientras tanto, le pedimos a nuestros ponentes que puedan chequear que tengan todo disponible y a la mano para iniciar las presentaciones. Escuela Especial Rural Un Mundo Especial, sector de Trincahuín, no sé si lo pronuncié bien, comuna de Osorno. Muchos saludos. Acá nos comentan que para funcionarios ministeriales es un mal día porque la supervisión anda en asesoría, no sé exactamente dónde será, pero recuerden que esta presentación es para el sistema educativo en general y que va a quedar grabado lo que acá se exponga y se converse. Nos saludan desde la región de Ñuble, nos saluda el equipo Explora de Valparaíso, claro, cuyo director nos acompaña hoy, el profesor Víctor Salinas. Muchas gracias por asistir. Excelente, estamos en 48 asistentes. Vamos a empezar justo a las 16:05 para respetar los tiempos. Tenemos un itinerario que es bien apretado y esperamos que realmente sea de su agrado, una conversación y unas presentaciones que de verdad creemos que están en un súper alto estándar técnico. Equipo rural de la Universidad Católica del Maule, desde Victoria, desde la Subsecretaría del Patrimonio. Bienvenido, bienvenida. Escuela de Antiquina, comuna de Cañete, como mi segundo apellido. Muchos saludos por esas tierras. Esle Petorca, Rucher, Corporación Educacional San Lorenzo, Escuela Rural Folilco de la región de Los Ríos, Valparaíso. Muchos saludos. Muchas gracias por asistir. Vamos a comenzar con esta sesión. Les damos las gracias por acompañarnos. Cada día, más de 278.000 estudiantes, niños, niñas, jóvenes y adultos, asisten a clases en más de 3.000 escuelas rurales a lo largo del país. En ellas se desempeñan cerca de 37.000 docentes. A diferencia del panorama nacional, donde el 64% de la matrícula se concentra en establecimientos particulares subvencionados y pagados, en zonas rurales, el 72% de los estudiantes asiste a escuelas públicas. En estos territorios, el Estado es quien garantiza prioritariamente el derecho a la educación. Según la Ley 18.956, la División de Educación General, esta división del Ministerio de Educación tiene el mandato legal de focalizar su labor en sectores con menor acceso a apoyos técnico-pedagógicos. En coherencia con ello, este programa de educación rural de esta división debe, entre otras labores, impulsar redes de colaboración entre escuelas rurales, promoviendo el intercambio de experiencias, recursos y capacidades para el mejoramiento educativo. Para enfrentar estos desafíos, en 2022 el presidente Gabriel Boric presentó el Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral,
con el objetivo de convertir estas escuelas en referentes de innovación y justicia educativa. Uno de sus compromisos fue desarrollar una política pública que orientara el futuro de la educación rural. Y este viernes, 24 de octubre, se presentó la nueva Política Nacional de Educación en Territorios Rurales 2025-2031 en el Liceo Rural El Porvenir de Yayay, cuyas nuevas instalaciones fueron financiadas por el Ministerio de Educación con una inversión superior a los 3.900 millones de pesos. La política fue construida participativamente, como vamos a ver en esta sesión, con una genuina visión de Estado a partir de los diálogos por la educación rural que convocaron a 12.400 personas en todo el país, incluyendo a miles de estudiantes, que es una de nuestras mayores alegrías. También se consideraron varios diagnósticos previos, como la propuesta de la Mesa Técnica de Educación Rural, elaborada en conjunto por los Ministerios de Educación y Agricultura en el año 2020. A continuación, vamos a compartir con ustedes un breve video que esperamos sirva de presentación a esta política. Isabel y Mario estudian en colegios ubicados a miles de kilómetros de distancia. A simple vista, sus escuelas parecen completamente distintas, pero hay algo que las une. Ambas son rurales. En Chile, miles de escuelas, jardines infantiles y liceos se encuentran en los rincones más apartados del país. Aunque distantes entre sí, comparten los desafíos y las oportunidades que ofrece el contacto con la naturaleza y las culturas locales. ¿Sabían que casi la mitad de las escuelas rurales tienen solo 1, 2 o 3 docentes que atienden a estudiantes de diferentes edades en la misma sala? ¿O que muchos jóvenes deben migrar tempranamente para continuar la enseñanza media? Para enfrentar estos desafíos, el Ministerio de Educación creó la primera Política Nacional de Educación en Territorios Rurales. Profe, ¿y qué es una política nacional? Imagina una hoja de ruta que te indica el camino a seguir para llegar a tu destino. En este caso, el destino es una educación de calidad y pertinente para las comunidades rurales. ¿Y cómo crearon esta política? Buena pregunta. Esta política se construyó a partir de evidencia, participación ciudadana y trabajo especializado. Primero se revisaron investigaciones, documentos y diagnósticos realizados desde la década de los 90. Después, más de 12.000 personas participaron en diálogos y talleres a lo largo de todo Chile, donde reflexionaron en torno a la educación rural. Con toda esta información, el Ministerio de Educación dio vida a esta política pública compuesta por 3 elementos. Primero, un documento con los objetivos necesarios para mejorar la gestión de las comunidades educativas, fortalecer la enseñanza y asegurar las condiciones para el logro de aprendizajes. Segundo, el Plan Gabriela Mistral 2025-2031, que detalla acciones concretas para hacer realidad esta política. Y tercero, una guía que orienta a las comunidades rurales sobre cómo implementar el currículum, considerando las características de cada territorio. ¿Y dónde la encontramos? Puedes conocer más sobre este proceso y revisar los detalles de la política en rural.mineduc.cl. Descubre cómo las comunidades rurales están transformando la educación desde sus territorios. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Muy bien, luego vamos a dejar compartido este video en el chat para que ustedes lo puedan revisar cuantas veces estimen necesario y ojalá distribuirlo entre las personas con quienes colaboran en el día a día, en su trabajo, en sus distintos lugares de desempeño. Ahora bien, para reflexionar sobre las oportunidades que abre esta política y las condiciones necesarias para su implementación, hoy nos acompañan 3 profesionales quienes tienen prendidas sus camaritas. Voy a presentar en primer lugar a Alicia Foxley Valdivieso, socióloga, magíster en Desarrollo Rural y coordinadora nacional del Programa de Educación Rural del Ministerio de Educación. Su experiencia en una escuela rural en Padre Las Casas marcó su trayectoria en procesos vinculados a educación rural, artística y medioambiental. Bienvenida, Alicia. También nos acompaña Paula Olavarría Carquín, profesora básica con especialización en matemáticas, lectoescritura inicial y diseño instruccional,
Ha trabajado en aula, formación docente y docencia universitaria, y actualmente en Mineduc colabora con la educación rural, con la educación de adulto y con procesos de actualización curricular. Bienvenida y gracias por participar con nosotros, Paula. Y finalmente nos acompaña el profesor Víctor Salinas Silva, profesor de Historia y Geografía, académico en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien integra el Observatorio Data Rural. El doctor Salinas investiga el rol de la escuela en la sostenibilidad territorial y lidera la plataforma Ciencia Rural, que destaca el aporte de las escuelas rurales en innovación científica. Cada uno de estos profesionales presentará su mirada sobre esta política desde su área de especialidad y lo haremos durante aproximadamente los primeros 40-45 minutos de esta sesión, para que luego dialoguemos en torno a las tres dimensiones que aborda este documento de política, perdón: gestión institucional, gestión pedagógica y condiciones estructurales de funcionamiento. Esa va a ser la lógica. Vamos a quedar atentos a las interacciones que se puedan dar a través del chat. Alicia Foxley, por favor, si puede compartir su presentación. Ahí está. Muy buenas tardes, ¿se ve bien? ¿Todo bien? Perfecto, adelante. Bien. Bueno, primero debo compartir con ustedes la alegría tremenda que significa estar en este momento, dando a conocer la Política Nacional de Educación en Territorios Rurales, que nos ha llevado estos últimos años de trabajo. Y junto con eso, quiero saludar especialmente y agradecer a todos y todas quienes nos acompañan hoy en este espacio virtual, pero también a las más de 12.000 personas, como ya se anunció, que han participado de este proceso, y por supuesto a todos los equipos técnicos de este ministerio y del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, que han trabajado con mucho compromiso en la elaboración de esta política, porque sin todos ustedes esto no sería posible. Un primer elemento que nos interesa como equipo destacar con esta política es que, más allá de las distintas definiciones técnicas y administrativas acerca de lo rural que actualmente conviven en el Estado chileno, consideramos que son las funciones ecológicas, económicas y culturales que cumplen los territorios rurales y sus comunidades, aspectos fundamentales para pensar en una educación situada, en una escuela rural, en un establecimiento rural que puede ser motor y luz para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Como todos sabemos, como humanidad enfrentamos hoy día varios desafíos: una triple crisis planetaria, conflictos bélicos, migraciones masivas, pérdida de lenguas y culturas ancestrales. Y desde ese lugar reconocemos en la naturaleza, la producción de alimentos y las culturas y patrimonios locales elementos que son claves para la transformación educativa. Además, uno de los elementos más relevantes que quedaron en evidencia en las distintas instancias participativas que dieron lugar a esta política es el fuerte carácter comunitario de los centros educativos rurales. Esta es la característica por lejos más valorada por las distintas actorías vinculadas al mundo rural y nos da cuenta o nos recuerda, nos refuerza esta estrecha relación que existe entre educación rural y desarrollo local. Las escuelas rurales son centros comunitarios y culturales fundamentales para sus territorios y en ese sentido no podemos seguir pensando el desarrollo local sin la escuela o la escuela sin sus territorios. Actualmente, el Ministerio de Educación identifica como establecimientos educativos rurales a aquellos que cumplen con ciertas condiciones que están establecidas en la Ley de Subvenciones del año 98 y cuya base técnica se encuentra fundamentalmente en las conceptualizaciones que ha realizado el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Al alero de esta normativa, podemos decir que hoy día el 28% de los establecimientos del país son rurales, lo que en términos operativos implica únicamente que estos establecimientos reciben una subvención específica por su condición de ruralidad. En su gran mayoría, estos centros educativos son públicos y en un 45% de los casos tienen solo 1, 2 o 3 docentes a cargo de un número reducido de estudiantes, lo que las convoca a trabajar colaborativamente con otras escuelas similares en microcentros. Sin embargo, más allá de la subvención escolar,
en Chile tenemos una enorme y rica diversidad de territorios y formas de ser rural. Por tanto, también tenemos una enorme y rica diversidad de establecimientos educativos rurales que reciban o no la subvención por ruralidad, quizás la perdieron porque el plan regulador se modificó y la perdieron de un año a otro, pero que se sienten identificados, tienen una identidad y una cultura rural que la viven día a día, que permea, ¿cierto?, las paredes de las salas de clase, como también un contacto con la naturaleza muy profundo que también se hace parte de los procesos educativos. En eso tenemos escuelas de distintos tamaños ubicadas en medio del desierto o de áreas silvestres protegidas. Tenemos liceos bicentenarios, tenemos liceos TP ubicados en medio de pequeños pueblos o aldeas que incluso pueden ser capitales de alguna comuna rural o mixta según la clasificación de ODEPA. Tenemos jardines infantiles, comunitarios o itinerantes que atienden a párvulos en zonas muy aisladas donde no existe más oferta educativa para ese nivel. Todas ellas, todos estos centros educativos, independiente de si reciben o no la subvención por ruralidad, son invitadas a conocer esta política y apropiarse de ella. Otro aspecto importante que quisiéramos recalcar en este espacio es respecto del proceso de diseño y elaboración que da sustento y legitimidad a esta política. La política surge, como se mencionó previamente, en el contexto del Plan de Fortalecimiento de la Educación Rural Gabriela Mistral, anunciado por el presidente de la República en 2022. Y a partir de entonces hemos diseñado y convocado un proceso participativo amplio que por primera vez logra reunir a través de diálogos, mesas técnicas, mesas locales y talleres, no solo a comunidades educativas rurales tan diversas como las que vimos en la lámina anterior, sino también a distintos actores locales vinculados al desarrollo local y rural, al desarrollo educativo, tales como vecinos, comunidades indígenas, carabineros, postas de salud, académicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, gremios y sostenedores que participaron activamente de este proceso. Si les interesa conocer con mayor detalle los resultados de este proceso participativo en particular, pueden revisar en el sitio web resultadosdialogosrurales.mineduc.cl. Los resultados de este proceso participativo además se nutrieron y se complementaron con una serie de documentos, diagnósticos y evidencias desarrollados desde inicios de los años 90, por allá por los tiempos del conocido MESE rural. Y documentos o diagnósticos no solo desarrollados desde el Ministerio de Educación en distintas épocas, sino también por iniciativa de otras instituciones y organismos como el Ministerio de Agricultura, la Agencia de Calidad de la Educación o la Red de Universidades Chilenas por la Educación Rural, que por ahí nos saludaba Urbano Salazar, ¿cierto? Con todo este trabajo, la política que hoy con tanta alegría les presentamos quiere poner énfasis en las oportunidades que la educación en estos contextos ofrece para el resto del sistema educativo. Entre estas oportunidades destacamos los liderazgos pedagógicos, sistémicos, comunitarios y territoriales de los docentes encargados de escuela, de los equipos directivos de los distintos tipos de establecimiento rural y, por cierto, también de las coordinaciones de microcentros, redes de trabajo colaborativo muy relevantes en el mundo rural. Otra oportunidad que nos parece muy significativa son las capacidades ya instaladas de articulación y construcción de comunidad en los centros educativos rurales y, por otra parte, el desarrollo de habilidades pedagógicas para atender a la diversidad en las aulas, sobre todo en las aulas multigrado, con mucha creatividad y con flexibilidad. Consideramos que estos elementos nos invitan a trabajar juntos y queremos invitar también a todos quienes nos escuchan, a los distintos organismos de la sociedad civil, academia, a trabajar juntos por hacer entonces de los establecimientos educativos rurales modelos de innovación y de justicia educativa. El documento de la política que ustedes ya pueden descargar desde el sitio ruralmineduc.cl tiene por objetivo, en términos simplificados, garantizar una educación de calidad en territorios rurales, considerando sus particularidades, reconociendo sus desafíos históricos. Sabemos que hay desafíos importantes y es necesario articularnos y trabajar en torno a ellos, pero también, como decía antes, potenciar las oportunidades que estos contextos educativos ofrecen.
Para ello, estructuramos la política en 3 dimensiones que ustedes pueden ver en esta lámina. Cada una de ellas aborda diferentes ámbitos específicos que podremos profundizar más adelante cuando tengamos en la segunda parte una conversación un poco más en profundidad con los panelistas que nos acompañan. Además, esta política contempla un plan de acción que, por supuesto, no podíamos dejar de hacerlo, hemos llamado Plan de Implementación Gabriela Mistral, y que organiza las acciones concretas para el abordaje de los objetivos que se establecen en la política en 3 etapas, como ustedes pueden ver ahí, etapas de corto, mediano y más largo plazo, considerando en primera instancia hasta el 2031. La idea es que el 2031, obviamente, esta política se evalúe lo que se ha hecho hasta ese entonces y se pueda proyectar su actualización. Desde una perspectiva sistémica y territorial, es importante reconocer que las acciones que están contempladas en este plan de implementación son responsabilidad de diferentes actores y equipos, no solo del Ministerio de Educación, sino también de otros ministerios. Y ahí agradecemos el entusiasmo, el compromiso y la colaboración de Ministerio de Agricultura, el MOP, Energía, Cultura y Vivienda, entre otros. Por último, invitarlos a revisar, no solo hoy, sino también de manera permanente, el sitio rural.mineduc.cl, donde también podrán encontrar información sobre las distintas iniciativas concretas que ya hemos comenzado a implementar en el marco de esta política, como lo son la elaboración y distribución de recursos de aprendizaje integrado, como cartografías rurales o la bitácora Matilde Pérez, el estudio de tipologías de establecimientos rurales y, por último, también señalar las orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales, de las cuales mi compañera que sigue a continuación, Paula Olavarría, les va a poder entregar más detalles. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias Alicia Foxley. Eso fue casi un pase televisivo. Entonces le pido a Paula Olavarría que pueda desplegar su presentación. Mientras hace esto Paula, le recordamos que en el chat vamos a ir compartiendo los chats, o sea, perdón, los enlaces que van a ir comentando los ponentes. Cuando usted quiera, Paula. Ya, ahí sí. ¿Se me escucha? ¿Todo bien? Perfecto, adelante. Ya, gracias. Gracias, Alicia, por ese pase gol. Como comentaba Alicia, yo voy a estar hablándoles un poco y profundizando un poco más sobre este documento de orientaciones para la gestión curricular en contextos rurales, que está a puertas. Ahí me corrige Alicia, pero está a puertas de salir para que ustedes puedan revisarlo. Entonces, lo que quiero contarles yo hoy es un poco sobre lo que está a la base de este documento, de su diseño, y también adelantarles ahí un poquito sobre qué contenidos, qué cosas van a encontrar en él. Un primer punto que quisiera comentarles sobre este documento es que fue pensado desde la idea de que lo rural no es homogéneo, no hay un solo tipo de ruralidad, y también nace desde la necesidad de poner en valor las oportunidades que ofrecen los distintos territorios y utilizarlos como herramienta pedagógica. Y también poner a la base, ¿cierto?, al centro, los distintos saberes comunitarios, locales y todos los recursos que están alrededor de donde está el centro educativo. Entonces, les voy a comentar un poco qué es lo que contiene. Este documento está organizado en 4 grandes apartados. El primero de ellos es precisamente las oportunidades de los territorios rurales. Un segundo gran apartado tiene fundamentos pedagógicos que están a la base para la gestión curricular en contextos rurales. Y después, acercándose un poco más ya a la labor pedagógica y docente, se presentan algunas herramientas pedagógicas también pensando en la gestión curricular en estos contextos y algunas experiencias de aprendizaje que han sido implementadas en territorios, en contextos rurales. Voy a profundizar un poquito en cada uno de estos apartados, comentándoles quizás algunas ideas que a mí me parecen súper interesantes que incorpora este documento.
Y voy a partir entonces por las oportunidades de los territorios rurales. Dentro del documento se presentan tres grandes ideas que emergen de estas 5 dimensiones que uno podría pensar de las oportunidades de los territorios rurales. Y esas ideas son esas ideas centrales en torno a las que se organiza también este documento, es que la primera es que es el entorno natural y productivo como laboratorio vivo. Eso quiere decir que podemos utilizar, ¿cierto?, este entorno en el que está ubicado el centro educativo para poder explorar, para poder experimentar, para poder observar, ¿cierto? Y desde ahí sacar poder levantar ciertos aprendizajes a través de, ojalá, proyectos integrados, que eso también lo voy a presentar un poquito más adelante. La segunda gran idea es pensar el medio natural y productivo como una condición privilegiada para el aprendizaje activo. Entonces, poder mirar, por ejemplo, las actividades productivas, ¿cierto? Los conocimientos locales que están alrededor de nuestro centro educativo. Y la última gran idea es, se me acá está, el conocimiento local como fuente de identidad cultural y sentido de pertenencia. Y acá también es donde entra la escala comunitaria y pensar también la escuela como un lugar en donde se convoca a la comunidad, ¿cierto? Muchas veces en los contextos rurales la escuela es una institución que tiene una presencia mucho más grande o más notoria, ¿cierto? Que a lo mejor en un contexto urbano en donde hay muchas más cosas pasando. Acá es un lugar en donde donde se convoca a la comunidad y donde podemos encontrar un lugar, ¿cierto?, para que la comunidad se encuentre. Entonces, pensando en eso, los fundamentos pedagógicos que se presentan también tienen que ver precisamente con esto, ¿cierto? Y ahí nos vamos acercando quizás un poco más ya a lo concreto del quehacer pedagógico. Entonces, los fundamentos pedagógicos que se proponen para poder desarrollar para poder hacer esta gestión curricular situada es la interdisciplinariedad y la integración de saberes, la contextualización curricular y la vinculación con el entorno y la realidad local. Estos tres fundamentos están pensados para poder también generar una contextualización para poder tener aprendizajes más situados que consideren todo esto todas estas oportunidades que da el territorio. Entonces, en el documento se desarrolla mucho más, ¿cierto? Pero la interdisciplinariedad y la integración de saberes son una forma muy propicia, ¿cierto?, para poder para poder aprovechar todos estos recursos del entorno y poder hacerlo sin comprometer, por ejemplo, las horas del plan de estudio y poder también generar conocimiento de una manera mucho más auténtica y mucho más contextualizada, ¿cierto? Entonces, estos tres puntos se relacionan mucho con las oportunidades del territorio, con poder aprovechar las oportunidades del territorio. Una cosa interesante que tiene este documento es que a lo largo de todo el documento, pero con harta fuerza aquí en los fundamentos pedagógicos, se presentan algunos recuadros que ayudan a acercar este documento a la labor docente y poder apropiarse de este documento y acercarlo un poco al contexto de cada uno y a su comunidad. Y entonces, por ejemplo, se presentan algunas herramientas de apoyo que se ven de esta manera más o menos, ¿cierto? Un recuadro que dice, en este apartado te presentamos esto y hay una herramienta de apoyo con la que puedes profundizar un poco sobre esta temática. Entonces aparece un QR, un enlace al que puedes ir y vas a poder profundizar en torno a la temática que se ha desarrollado en ese apartado. También se presentan a lo largo de todo el documento algunas preguntas para la reflexión pedagógica que buscan también poder invitar al lector o a la lectora a poder acercar su propio contexto a la temática que se está presentando en el documento. Y también en algunos apartados hay unos recuadros que hablan sobre
elementos específicos de esa temática, pero cómo se ven en aulas combinadas y multigrado particularmente. Quería mostrarles esto porque creo que es un recurso que se integró en el documento que ayuda mucho a poder acercar lo que se está presentando en el documento a la propia realidad y al propio contexto en el que se está trabajando. Y ahora pasando ya también más bien a estas herramientas pedagógicas que nos permiten hacer esta implementación y esta gestión curricular en contextos rurales, se presentan algunas herramientas pedagógicas. Yo les voy a dar un avance de algunas de ellas. Por ejemplo, tenemos las prácticas esenciales LEC, los proyectos integrados y las metodologías activas. Para comentarles un poco sobre las prácticas esenciales LEC, hay un documento que está en la página de la reactivación para el aprendizaje, la reactivación educativa. Ya va en su segunda edición este documento. Este también se presenta en nuestro documento de orientaciones, ponemos el QR, ¿cierto? Para que ustedes puedan acceder y profundizar directamente en este recurso, ¿cierto? Y para comentarles a grosso modo, estas prácticas esenciales LEC lo que nos dicen es que el lenguaje nos permite acceder al conocimiento de cada asignatura, de cada disciplina, pero también nos permite comunicar los conocimientos de esa disciplina como se hace auténticamente en la disciplina. Y cada asignatura tiene una forma específica de comunicar y construir su conocimiento, que es lo que busca es acercar la práctica escolar a estas formas que tiene cada disciplina de comunicar y de acceder al conocimiento. Entonces acá se presentan muchas prácticas de aula que el docente debería o podría hacer de manera sistemática, intencionada, ¿cierto? Para poder desarrollar estas prácticas comunicativas específicas de cada disciplina, y esto se relaciona mucho con lo que se propone en el documento, porque la idea es poder trabajar de manera específica lo que se hace en cada disciplina, pero también, ojalá, en proyectos integrados, ¿cierto? Entonces, todas estas son prácticas que van a ir ayudando a que podamos gestionar mejor esos proyectos integrados. También hablamos en el documento de los proyectos integrados porque precisamente permiten gestionar mejor los recursos que tenemos, ¿cierto? Y en el documento ustedes van a poder ver que se desarrolla un poco los elementos de los proyectos integrados, ¿cierto? Tenemos el propósito formativo, el elemento integrador, y además se propone una forma de organizar estos proyectos integrados en el modelo de las 5E, que los voy a solo mostrar, ustedes van a poder profundizar en el documento, ¿cierto? Que son enganchar, explorar, explicar, elaborar y comunicar y evaluar. Cada momento tiene su propósito y permiten poder organizar estos proyectos integrados. Y además se muestran algunas metodologías activas de aprendizaje que pueden ser útiles en los contextos rurales, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en el lugar y el aprendizaje basado en juegos. Lo interesante que hemos incluido en este documento es, bueno, además de experiencias de aprendizaje que son implementaciones en contextos rurales, es que se ven más o menos de esta manera. También ¿cómo se llama esto? Las metodologías activas de aprendizaje también tienen esta forma, en donde tenemos un cuadrito que se llama de la idea al ejemplo, en donde te mostramos una implementación en contexto rural de esta o metodología activa o de esta experiencia de aprendizaje que está en concordancia con todo lo que se habló en el documento en torno a las oportunidades del territorio, ¿cierto? Y poder tener aprendizajes situados y contextualizados, ¿cierto? Entonces ustedes en este documento van a poder revisar estas experiencias de aprendizaje que son muy lindas, que hay experiencias de territorios muy recónditos de nuestro país, ¿cierto? Que han implementado experiencias muy interesantes que al verlas uno puede decir, oye, en realidad esto es algo que yo puedo implementar en mi escuela, con mi comunidad. Entonces,
Con esto ya termino, les dejo la invitación a que cuando esté disponible este recurso lo puedan mirar, porque creo que está pensado desde el lector docente, que ojalá pueda imaginarse cómo esto puede, cómo puede llevarlo al aula y cómo puede darle vida a este documento que les estamos presentando. Así que eso, los dejo muy invitados a que lo puedan revisar cuando esté disponible. Excelente, Paula. Muchas gracias. Muy claro. Estaba revisando en mi apunte que sobre todo al inicio de tu presentación se hablaba de oportunidades en territorios rurales, la idea del entorno natural como laboratorio vivo, el conocimiento local y su importancia cultural, el centro educativo como espacio comunitario, las oportunidades en contextos rurales. Y estaba viendo en mi ejemplar de la política que se habla en su presentación de que con esta política estamos buscando como Estado avanzar en soluciones concretas que permitan consolidar un sistema educativo más equitativo, pertinente y capaz de potenciar el desarrollo local y territorial. Es algo más amplio incluso que objetivos tradicionalmente educacionales. Y creo que con eso se puede contextualizar lo que nos pueda comentar desde la geografía y la educación el profesor Víctor Salinas. Víctor, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, y un gusto escuchar a Paula y Alicia en la presentación de esta muy necesaria política para el sistema escolar en Chile. En particular, una de las cosas que nosotros vemos hacia la lectura de la política tiene que ver mucho con un compromiso con un enfoque territorial, en el sentido de poder distinguir claramente que hay un potencial que tiene que ver con el trabajo que se está realizando en las escuelas rurales, y en ese sentido, titulé esta lectura de la política de educación rural, Ruralidad producida por la educación. Y aquí hay un elemento súper potente desde el punto de vista de el trabajo que nosotros vemos en las escuelas rurales, que la política ofrece una oportunidad. Esto no está exento de desafíos y aspectos que hay que seguir construyendo. En ese sentido, también quiero hacer un hincapié en algunas cosas que pueden ser relevantes para tener en cuenta tanto para la política pública como para la integración de esa política en las prácticas educativas de los profesores y profesoras. En ese sentido, la política tiene un espacio que abre para nosotros profesores, pero también por el otro lado hay un espacio que nosotros también deberíamos poder navegar en ese sentido. Y con ese reconocimiento, cuando hablamos de ruralidad producida por la educación, tiene que ver con que hay un aspecto clave de la política que tiene que ver con el elemento de diversidad. Y esa diversidad no responde necesariamente a imágenes fijas que nosotros tenemos de lo que significa ser rural o no. Hay una producción de ruralidad en los distintos espacios del país. Chile es un país muy diverso geográficamente y eso se traduce también en sus distintas formas de ruralidad. Cada una de esas ruralidades no está ahí por sí sola, hay una interacción múltiple de sistemas económicos, procesos históricos, realidades culturales, interacciones que existen y también, por cierto, hay una influencia importante de cómo se construye esos espacios y esas interacciones a través de la escuela. Y un elemento importante que hay que tener en cuenta aquí, que esa escuela es la que nos va a poder definir también esa imagen de ruralidad que se va a experimentar en ese espacio y que también eventualmente nuestras estudiantes y estudiantes pueden valorar para poder convivir y para poder coexistir en ese territorio. Entonces, quiero ir directo al grano. Hay dimensionalidades que la política está viendo, que esas dimensionalidades son súper importantes de poder ir a hacer un hincapié con respecto a cómo se vería ese escenario a nivel de práctica educativa. Y en lo primero la pregunta que hay que tener en cuenta acá, en relación con este nivel de gestión institucional, es importante también tener en cuenta la pregunta: ¿qué hace la escuela? ¿Qué hace la escuela rural? Y les quiero presentar 4 ejemplos que tienen que ver mucho con distintos escenarios que puede que nos encontremos al momento de poder integrar esta política en la práctica educativa. En un subsistema de educación rural, como plantea Carlos Moreno, de una forma muy precisa, la misma política reconoce que esto no es una modalidad específica dentro de lo que se ha definido por las distintas leyes, pero sí nosotros vemos particularidades en términos de cómo se trabaja en este contexto. Entonces, en ese sentido hay distintos escenarios que podemos manejar respecto a actividades, como bien se mencionaban previamente, respecto con lo que mencionaba Paula. Y hay actividades que, por lo general, en la escuela rural
es muy buena desde el punto de vista de lo que, por lo menos desde el Congreso Curricular y Pedagógico que se realizó, se establece como una demanda y una necesidad por parte de los estudiantes, que tiene que ver con el uso de metodologías activas. Las escuelas rurales tienen una ventaja con respecto a eso. Entonces tenemos escuelas que por lo general, la imagen que ustedes están viendo ahí tiene que ver con la imagen de una compostera. Gran parte de las escuelas rurales y muchas veces las urbanas también trabajan con las composteras. eh, y la relación con la política acá puede que nos quede un poco difícil, en el sentido de que puede que nosotros generemos como profesores una acción pedagógica relacionada con la compostera, pero cabe desde el punto de vista del diseño pedagógico y también de la decisión pedagógica de trabajar con tal o cual objetivo de aprendizaje, poder ver cómo eso en el fondo tributa con este esquema general que está generando la política. Entonces, esa dificultad en la lectura no va a depender de que la política te da un marco, sino que va a depender mucho de cómo se gestiona internamente la escuela y sitúa estos aprendizajes. Si nosotros lo pensamos como una relación entre una acción aislada de un profesor que tiene que comunicarse con el establecimiento escolar en relación con sus otros colegas y hay un tema interno de cómo, para dónde movemos la escuela, ahí estamos viendo un escenario de acción localizada. Estamos avanzando en generación de aprendizajes, pero requerimos un paso más. Ese paso más tendría que ver un poco con un escenario B, acción agregada, que aquí lo vemos, que tiene que ver un poco con cómo nos planteamos desafíos desde los establecimientos escolares rurales y poder comunicar el potencial de lo que hacemos en los espacios rurales. Y esa comunicación va directamente a los sostenedores y eso es un ámbito de acción que puede recaer dentro del profesorado. En el sentido de, por ejemplo, una de las cosas que nosotros, una de las fotografías que vemos acá, tiene que ver con lo que hace la Escuela Rural de Los Zárate. La Escuela Rural de Los Zárate también tiene una compostera, pero hay todo un proyecto institucional de la escuela, hay todo un PI que está asociado con qué es lo que tiene que ver con educación ambiental, pero también por otro lado, cómo esa educación ambiental también responde al entorno. Y esa respuesta hace que se puedan capturar recursos de afuera. Eso quiere decir que una escuela que tiene esta escuela en particular lo que tenía era un proyecto curricular, pero también tenían profesores que estaban comprometidos con trabajar con elementos que tienen que ver con el crecimiento de forraje, o por otro lado tenemos una granja educativa, y instituciones externas ven esa potencial y financian la escuela en términos de poder generar lo que a la Escuela de Los Zárate le gusta decir la primera escuela sustentable de Chile. En ese sentido, ahí lo que tenemos con esta escuela es un alineamiento que hace que nosotros podamos trabajar con otros, pero también ese trabajo con otros depende de la dinámica interna. Lo que nos comentan muchas veces los profesores de la Escuela de Los Zárate es que esta escuela tiene una escuela hermana en Uruguay. Y esa escuela hermana también tiene un potencial desde el punto de vista de la infraestructura que nosotros vemos en la fotografía, pero una de las cosas buenas de Los Zárate es que antes de que llegara esta infraestructura, habían prácticas instaladas. Entonces, es un elemento de acción agregada importante que nosotros podemos ir potenciando desde el punto de vista de escenarios que la política se puede encontrar. Por el otro lado, hay un escenario C relacionado con cómo a nivel de conjunto, comunas, en lo que vendría a ser el sistema que nosotros teníamos hasta hace un par de años, o sistemas locales como lo que se está implementando ahora, cómo podemos generar acción a escala. Esto es una preocupación muy propia de los SLAP que se están instalando actualmente y que la política de educación rural que se propone puede ayudar bastante para generar no solamente la hoja de ruta, sino que también consensuar esfuerzos. Y en ese consensuar esfuerzos podemos ver que prácticas muy concretas, como las que nosotros vemos en esta fotografía en la Escuela del Patagual, aquí lo que vemos es una estudiante de la Escuela del Patagual, participante del programa Explora, en la cual se desarrollan aprendizaje basado en proyectos y hay un foco importante acá que tiene que ver un poco con identificación de especies, pero también por el otro lado innovación tecnológica para poder sostener ciertas especies. Eso ella lo está comunicando a el grupo de 5 personas que ustedes ven ahí, que son profesores de información. Entonces, cuando hablamos de acción a escala, no quiere decir solamente en acción desde el punto de vista de una amplitud territorial,
sino que también hablamos de una acción a escala en que podemos movernos en distintos niveles y que las escuelas rurales y en particular esta política de educación rural puede influenciar no solamente el espacio rural, sino que también a todo el ecosistema de educación que existe actualmente. No solamente desde lo rural a lo urbano, sino que también en este caso, como nosotros estamos viendo, desde la educación básica a la educación superior. Esto no solamente tiene que ver con el tema de implementar prácticas profesionales para los profesores, sino que también qué es, y tener muy claro, qué es lo que podemos aprender o qué es lo que otros pueden aprender de una escuela. Si nosotros hacemos esa pregunta a profesores rurales, y en particular, por ejemplo, con los que nosotros trabajamos en el programa Explora, aquí hay un discurso bien directo y muy concientizado. En el fondo, hay un trabajo que se ha hecho previamente y ustedes pueden venir a verlo y no voy a estar exento de críticas, sino que más bien voy a poder compartir esto. Y eso es un elemento de acción a escala súper clave que tiene que ver con la expertise de los profesores rurales. Y en ese sentido, esa expertise de profesores rurales nos podemos encontrar también con un escenario D. Y en el escenario D, una integración de la política es una integración de la política que involucra retroalimentación. Eso quiere decir que no solamente la política opera como hoja de ruta, sino que más bien hay una comunicación entre los distintos actores, tanto a nivel de las redes comunales que pueden existir, como también a nivel de los distintos niveles de política. Ese elemento nosotros deberíamos poder verlo entre la acción concreta de la acción pedagógica, de la práctica pedagógica de los profesores, con lo que puede delinear la hoja de ruta de la política en particular. Con todo lo que está entre medio para poder lograr esa retroalimentación, en el sentido de que podamos tener presencia de microcentros, podamos tener sostenedores que están preocupados de aplicar una política de educación rural que no necesariamente va a depender del criterio del oficial o del profesional que esté a cargo, sino que más bien es un esfuerzo en conjunto que estamos haciendo. Y eso es lo que involucra trabajar en una política y cómo podemos generar cierto impulso con ella. Entonces, esto nos permitiría poder hablar como claramente de un subsistema de educación rural, reconocido en términos de sus distintos escenarios que se pueden presentar, pero también por el otro lado, cómo pueden dialogar los actores en sí. Entonces, es importante también considerar que dentro de lo que plantea la política de educación rural, ahí se descansa, pero también por el otro lado se potencia y se busca potenciar lo que tiene que ver con el trabajo de los microcentros rurales. Nosotros en Chile sabemos muy bien lo que involucra el microcentro rural para los que trabajamos en temas de ruralidad, porque es una política que fue exitosa. En cabo de un par de años ya teníamos una cobertura bastante importante de profesores trabajando en el marco de microcentros rurales, pero también por el otro lado generó un impacto importante en la cultura profesional docente de profesores que trabajan en contexto rural. Entonces, este elemento es muy clave de considerar porque, en el fondo, la imagen que le estoy presentando acá tiene que ver con elementos de desafíos. Cómo esto que estamos confiando bastante, que tiene que ver con un núcleo cultural de lo que involucra ser profesor rural, también se está fragmentando muchas veces. Lo que ustedes ven en un cambio de un escenario a un escenario B, un escenario A, un escenario B, y lo que se ve marcado en esos tres distintos colores es la zona en el norte, San Vicente, se me fue el nombre. Tenemos Graneros al lado izquierdo, al lado derecho es Codegua y Mostazal al norte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos ahí? Es un microcentro que existía a principios de los 2010 en particular, y esto cambia de un escenario A a un escenario B. Y como ustedes van a poder ver, las escuelas que se encuentran en la zona norte ya no están marcadas. Eso no quiere decir que las escuelas rurales de ese sector ya no existan, sino que más bien se separaron del microcentro. Y esa separación estuvo muy mediada también por decisiones que involucraban también a los sostenedores de esa época, en términos de poder ofrecer más oportunidades a las escuelas rurales a través de programas directos en los cuales había una atención mucho más focalizada en las escuelas de la comuna. Eso involucró que hubo una separación porque había que asignar tiempos, pero eso involucra que si seguimos nosotros un poco con el recorrido, el escenario C, también nosotros vemos que aquí desaparecen otras escuelas rurales, y aquí de lo que vendría a ser el marco del microcentro, y aquí lo que se ve en el fondo es otra presión que existe desde el punto de vista de mantener los microcentros, que tiene que ver con la decisión que pueden
que tenían los DAEM hasta hace algún tiempo de mantener o no a las escuelas rurales, escuelas que nosotros sabemos que tienen un volumen bajo de estudiantes y por lo tanto en un sistema de voucher de financiamiento son ineficientes económicamente, una carga para los sostenedores. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que definimos? Nosotros somos una comuna urbana, que es un poco lo que define Graneros, por lo tanto, y las distancias no son mayores, entonces por lo tanto traigamos los estudiantes remanentes de la escuela al sector urbano. ¿Qué es lo que queda? Solamente una comuna en la cual participan los profesores del microcentro, el cual posteriormente también se desarma, y se desarma no por presión externa, sino que por presión interna. Acá hay un elemento de cambio generacional. Los profesores que nosotros tenemos en mente desde el punto de vista del profesorado rural clásico, ese profesor ahora ya se está retirando. Entonces, el elemento de la transición generacional hacia la nueva generación de profesores rurales es un elemento que hemos descuidado y que es muy positivo que la política de educación rural lo considere como un elemento que hay que trabajar, que hay que prestar atención. En el sentido de poder renovar lo que son las distintas generaciones de profesores que también se sientan parte de la cultura del microcentro y no que por necesariamente tener ciertas diferencias culturales de crianza, eso involucra factores de expulsión que al fin y al cabo terminan desarmando los microcentros. En particular aquí la presión interna que hubo tenía que ver un poco con cómo uno se autodefine como rural. Tú vives en la localidad donde trabajas, un profesor clásico te va a decir que sí. Un profesor de una nueva generación de profesores rurales, por lo general, no viven en la localidad donde trabajan y viajan algunos desde zonas urbanas, como en este caso Rancagua, hacia la localidad en la cual se encuentra la escuela. Por lo tanto, no tienen un tema de arraigo que el profesor rural más histórico puede ver como un elemento de amenaza con respecto a qué es lo que se va a enseñar desde el punto de vista cultural. Entonces, hay bastantes presiones que se van dando y lo que hace que en el fondo tengamos una retracción actualmente de los microcentros, como se muestra en la figura de la izquierda. Lo que nosotros vimos en los 90 con lo que tiene que ver con los microcentros, un proceso de extensión, y ahora lo que nosotros deberíamos tratar de generar es un proceso más de agrupación territorial, integración de los microcentros, o también que los microcentros puedan informar, no solamente en términos de procesos de desarrollo profesional docente, no solamente profesores rurales, sino que mostrar el potencial que tienen para también escuelas urbanas. Y ese aspecto de redes, ese aspecto que quedó muy instalado por esta cultura del microcentro, se mantiene en las escuelas rurales. Esto proviene de la investigación que hice para mi investigación doctoral en escuelas rurales de la provincia de Cachapual. En esas 115 escuelas que se encuentran en esa provincia, nosotros vemos acá distintas interacciones que las escuelas tienen, las escuelas rurales, con distintas entidades. Entonces, aquí no hay solamente un tema de conexión interna entre las escuelas. El profesorado rural tiene una competencia específica que no hemos reconocido, que tiene que ver con su habilidad para generar redes y gestionar las redes. Parte importante de lo que ustedes están viendo en la columna derecha tiene que ver con instituciones con las cuales se asocia la escuela, respondiendo a una simple pregunta: ¿con quién trabajas? Y en ese con quién trabajas hay una parte importante del sector privado con quien se asocian las escuelas rurales, no solamente del sector público. Entonces, en ese aspecto en particular, nosotros vemos que las escuelas, como bien planteaba Alicia al principio, no solamente son centros de la comunidad, son hubs en los cuales distintos actores convergen y que la escuela rural en particular puede conducir en ese reconocimiento que tiene de lo que es ser rural en esa localidad en específica. Eso es un potencial importante. Desde el punto de vista de la gestión pedagógica, acá hay un elemento importante que tener en cuenta de esta dimensionalidad que involucra la política de educación rural, que nos hace hacernos las preguntas: ¿cómo sabemos lo que hace la escuela rural? Un aspecto limitado que tenemos en Chile actualmente, pero es un aspecto que nosotros tenemos desde el punto de vista descriptivo, es el CIMSE. Y un elemento que la política de educación rural reconoce también es que hay que tener un aspecto de cómo pensamos la educación rural, cómo observamos la educación rural, cuáles son los sistemas de calidad que nosotros vamos a estar implementando a futuro en estos espacios. Y para ello hay un estudio muy importante de la Rucher que se publicó en 2021, que la Red de Universidades por la Educación Rural en Chile
genera un cuestionamiento respecto a cómo nosotros hemos estado presentando los datos respecto a la performance de escuelas rurales versus las escuelas urbanas. Si nosotros vemos las medidas en términos de promedios generales, efectivamente, las urbanas tienen una performance mucho mejor que las rurales. No obstante, lo que nosotros vemos si hacemos un agregado y vamos controlando por ciertas variables, cuando comparamos escuelas que ambas son municipales, eso quiere decir que son los mismos sostenedores, tanto urbana como rural, ahí tenemos un tema relacionado con lo que es que ya no hay una brecha tan grande, sino que más bien hay una brecha solamente en ciertas áreas, de lo que tiene que ver con la performance de los estudiantes. Y las rurales tienen incluso hay un acercamiento. Pero también por el otro lado, si pensamos en temas de lo que es controlar el sostenedor, pero también por el otro lado el nivel socioeconómico de los estudiantes, es muy significativo lo que el estudio de Giaconi y Maldonado señalan. Si se hace ese control y se hace mucho más fino, tenemos un performance sistemático y superior de las escuelas rurales. Entonces, yo sé que para los que vienen de las áreas de estadística hay ciertas complicaciones con el tema de poder validar los datos que vienen de una escuela rural, especialmente porque tenemos escuelas rurales que tienen menor matrícula. No obstante, eso es un tema del instrumento. En estos casos, el instrumento tiene que ajustarse a la práctica. Y lo que nos está diciendo este análisis descriptivo que hacen Giaconi y Maldonado es que lo que nos dan los datos, hay una diferencia en términos de una mejor performance de los estudiantes en contextos rurales. Entonces, si nosotros vemos eso, que son aprendizajes, y qué es lo que hace que moldeen esos aprendizajes, la escuela rural está muy bien conectada y efectivamente genera estos espacios de métodos mucho más avanzados y que involucran mucho tiempo de preparación para nosotros profesores. En ese sentido, es importante tener en cuenta que hay otras métricas que se podrían utilizar, hay otros elementos que nosotros nos permite ver, por ejemplo, proyectos e iniciativas de las escuelas, en lo que involucra, por ejemplo, el programa Explorer. Las escuelas que les presenté en la primera diapositiva son todas partes del programa Explora, son todas rurales. Y ahí lo que tú tienes son estudiantes que están generando competencias científicas. Partimos de la curiosidad, pero también por el otro lado vamos a temas más avanzados, a analizar, o con temas que tienen que ver mucho más con desarrollos abstractos, como generar teorías o por el otro lado ideas de negocio. Esos son estudiantes de primero básico a octavo básico que lo están haciendo eso. Entonces, no es algo que sea una limitante, nosotros ya tenemos esa experiencia, también por el otro lado, todo lo que tiene que ver con los perfiles y expedientes del CENCAE, las postulaciones del FPA, nos dan evidencia similar del potencial que tienen las escuelas rurales para poder realizar ese tipo de proyectos que son complejos, que involucran una gran cantidad de actores, pero también por el otro lado, una especialidad en términos del conocimiento que se cultiva en esas escuelas. Y es un aspecto muy clave. Porque cuando hablamos de práctica rural, estamos hablando no solamente, y desde el punto de vista territorial, no estamos hablando solamente de la práctica rural local. Estamos hablando de una práctica rural que desarrolla un conocimiento situado, y ese conocimiento situado es el que las escuelas rurales están implementando a través de estos proyectos. De la misma forma, hay otras potencialidades desde el punto de vista de la proximidad a ciertos fenómenos o ciertas áreas interesantes. Esto es un análisis que hizo Moreira el año 2014, que tiene que ver con cómo las escuelas rurales están situadas en espacios privilegiados respecto a reservas de la biosfera, por ejemplo. Eso involucra que las escuelas rurales también tienen una función territorial. Esa función territorial, en este caso, tiene que ver un poco con cómo se pueden convertir en protectoras de esa reserva y de las prácticas que involucran. Mucho como se menciona desde la literatura escocesa en temas ambientales como stewardship, cómo nosotros nos hacemos cargo de los espacios. Y para finalizar, está la tercera dimensión, que tiene que ver con las condiciones estructurales. Y aquí no me quiero centrar solamente en lo que ha sido la narrativa usual que nosotros tenemos en Chile, que tiene que ver con el cierre de escuelas rurales o lo que les presentaba previamente con el tema de la fragmentación de los microcentros, sino que tiene que ver un poco con en qué estamos ahora. Y la publicación de esta política nacional de educación rural coincide también con un cambio en una tendencia que nosotros en Chile hemos tenido muy constante en los últimos 70 años. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 70 años en Chile?
hemos tenido un decrecimiento de la matrícula rural que está también asociada con el despoblamiento rural. ¿Qué es lo que nos dicen los datos ahora? Del periodo 2015 al periodo 2020, de acuerdo a la investigación de Fondesit que realizó Carmen Gloria Núñez, hemos tenido un aumento del 1% en la matrícula rural en Chile. Es un 1% que es extremadamente significativo porque rompe con una tendencia de 70 años y nos presenta nuevas condiciones estructurales que nos hacen pensar no solamente en despoblamiento rural, sino que cómo conducimos el repoblamiento rural en Chile para poder corregir ciertas problemáticas que nosotros tenemos a nivel urbano, como por ejemplo, como una capital nacional tiene casi ya la mitad de la población a nivel nacional. Entonces, este tipo de cosas y este tipo de políticas importantes de repoblamiento parten con la educación, parten con los servicios y con generar acceso de servicios de calidad. Eso, eso en términos del desafío para la política de educación rural tendría que ver un poco con cómo esto se maneja en el espacio local. Y lo que nosotros hemos visto asociado con este tema del despoblamiento es que esa tendencia que se leía anteriormente, que se veía como muy natural, de despoblamiento, no es una tendencia natural. Existió una serie de incentivos para despoblar los espacios rurales en Chile. Uno de ellos es la política de cierre de escuelas. Y no solamente de cierre de escuelas, sino lo que vulgarmente en muchos municipios se llama como el arrastre. Como yo cierro una escuela rural para que con los estudiantes que tengo remanentes los arrastro a la escuela urbana más cercana. Ese elemento que desde el punto de vista económico y financiero es muy eficiente, en el fondo es un incentivo y informalmente una política de incentivo para el despoblamiento en Chile. Entonces, esos elementos hay que tenerlos súper en cuenta porque, como les mostraba en el escenario de la comparativa de Graneros con Codegua, en Codegua se mantuvieron las escuelas rurales abiertas porque fue una decisión política. También fue una decisión política el cierre en la comuna de Graneros. La decisión política de mantener la escuela, a pesar de su ineficiencia económica, es un elemento que ahora vamos a tener que volver a observar con la implementación de los SLEP. Los SLEP no responden políticamente a un público que vota. Entonces, ¿cuál es la decisión que pueden tomar directoras y directores de SLEP y futuros de SLEP para mantener una política de educación rural? Para mantener las escuelas rurales de su entorno. Entonces, esas son dudas que quedan, que estoy seguro que los directores y directoras de los SLEP están muy preocupados de lo que tiene que ver un poco con poder mantener y dar sostenibilidad a sus territorios, y en ese sentido hay mucho potencial ahí para poder seguir trabajando. Y en esta última diapositiva quiero dejarlos con un mensaje más de optimismo, en el sentido de qué es lo que hace la escuela rural. Y en esas, ¿qué hace la escuela rural? También, y desde el punto de vista de condiciones estructurales, nosotros en Chile estamos muy sujetos y estamos muy expuestos a riesgos naturales. Y en ese aspecto, el riesgo natural es algo producido socialmente. En los incendios que nosotros tuvimos acá en Valparaíso, la exposición que nosotros teníamos al incendio, eso es algo muy producido de dónde construimos, pero también cómo nos manejamos. Y resulta súper significativo ver que en escuelas que se encuentran en espacios rurales, pero que no necesariamente están clasificadas como rurales, como es el caso de el Colegio Altomonte, que estuvieron expuestas al incendio, la respuesta de los estudiantes en este espacio rural no fue desde el punto de vista de responder solamente a la emergencia, sino que desarrollar preparación, desarrollar mitigación a través de proyectos de ciencia escolar en los cuales podemos generar tecnología e innovación para poder habitar el territorio. Ese aspecto de la política de educación rural es sumamente clave. Cómo nosotros vamos a pensar el Chile del futuro no va a pasar solamente desde el punto de vista de cómo desarrollamos el espacio rural. Tiene que ver con cómo generamos las condiciones para que los estudiantes y los habitantes de espacios rurales puedan habitarlo y también puedan también estar orgullosos de ese espacio si es que tienen que moverse. En ese sentido, la condición de arraigo es un principio muy clave respecto a lo que es un éxito de la política en términos de su implementación en escuelas rurales, pero también por el otro lado, en cómo nosotros podemos generar condiciones de habitabilidad en un contexto muy desafiante desde el punto de vista del cambio climático y los riesgos naturales.
Perfecto, muy interesante. Nos alegra que ya hayan comenzado las primeras reacciones en el chat. Muchas gracias, Víctor. Asistimos a un foro hace unos días donde también se planteaba este asunto al que ha reaccionado Joana Quilamán respecto del repoblamiento de los espacios rurales. Y hay un dirigente rural se preguntaba si aquellas mismas personas que están llevando adelante este repoblamiento se harán cargo de sostener la productividad rural. Bueno, y también podríamos preguntarlo respecto de procesos educativos, socioecológicos, culturales, etcétera. Nos quedamos muy contentos porque una manera de presentar una política, desde luego, es reproduciendo el texto escrito, adaptándolo y reduciéndolo a este formato a distancia, pero otra que nos ha parecido más vivificante desde este programa es comenzar enseguida con este ejercicio de libre lectura y discusión crítica, ¿cierto? Para generar conocimiento e ir enriqueciendo desde ya su implementación, insistiendo en que esta política es un deber de Estado. Eh, Se dijo al inicio, es el Estado quien garantiza prioritariamente el derecho a la educación en zonas rurales y nos parece una excelente manera de comenzar. Lo que teníamos preparado para este segmento es una conversación a propósito de lo que han presentado los ponentes desde las tres dimensiones que plantea la política. Y allí vamos a tratar de ir por el tiempo, refundiendo algunas de las consultas que puedan ir apareciendo en el chat con las que aparecen desde la conversación y la valoración que estoy viendo desde el chat. Qué bueno que se pueda presentar un caso de Cachapoal y que tengamos a profesionales del nivel intermedio que trabajen en esa zona. Las retroalimentaciones pueden ser extraordinariamente potentes. Voy a partir con la dimensión de gestión institucional de la política. Su objetivo estratégico es fortalecer los elementos centrales de la gestión en estos territorios. Así que aparecen temas ya abordados por ustedes, los microcentros, las redes territoriales, el liderazgo educativo, promoviendo articulaciones efectivas, trabajo colaborativo, pertinencia en los procesos con el fin de garantizar trayectorias educativas continuas, integrales y contextualizadas. Siempre mirando este objetivo de las oportunidades que brinda la política y de las condiciones que son necesarias para su implementación. Abro esta pregunta para los tres. ¿Cuáles son los liderazgos educativos de la educación rural que se deberían promover y fortalecer? Somos poquitos, así que si me va levantando la mano, vamos distribuyendo la palabra. Podemos comenzar por casa con Alicia, adelante. Ahí sí. Ahí sí. Sí, yo diría que tenemos hartas oportunidades, lo mencionaba al principio, a propósito de los liderazgos rurales que muchas veces son invisibilizados o pasan medios camuflados. Yo creo que por lo menos hay 3 o 4 figuras relevantes. Está primero la figura del docente encargado de escuela, que hasta el momento no ha sido formalmente reconocido como un director o directora de establecimiento, ¿cierto? Sin embargo, es un líder educativo muy relevante y además con características particulares y por lo tanto eso le da atribuciones de un liderazgo pedagógico, porque está muchas horas en aula, pero también sistémico, comunitario, territorial, a propósito de todo lo que hace, ¿cierto?, en el territorio, con la comunidad. Yo diría también que es importante fortalecer el liderazgo de los equipos de gestión y directivos de estos establecimientos rurales que decimos informalmente están como en el limbo, que no son el gran establecimiento rural que a lo mejor se parece en su configuración a un establecimiento urbano, pero que está en contextos rurales, que tiene a lo mejor algunos cursos completos o simples, digo, otros cursos combinados, tiene alrededor de 80, 100 estudiantes y tiene a lo mejor un docente encargado o un director, pero un equipo de gestión muy reducido que también todos los miembros hacen clases. Entonces, esos siempre están ahí como en una situación intermedia que es compleja por la polifuncionalidad que les implica. Y creo que hay otro liderazgo relevante que no es visible muchas veces en el sistema educativo en general y que es justamente el del coordinador y coordinadora de los microcentros, porque son líderes que han sido escogidos primero por sus pares de forma democrática y que tienen ahí un liderazgo que en particular tiene que fortalecer una mirada del territorio como espacio educativo, es decir, del territorio común a las escuelas que forman parte de ese microcentro, con una perspectiva educativa, más allá de lo que ocurre solamente en su escuela. Y creo que sobre Alicia. todo este liderazgo es muy importante fortalecerlo. Alicia, perfecto. Y a propósito de eso, y una pregunta quizás para los tres, ¿cómo se debiera entonces proyectar el trabajo en microcentro
Víctor daba cuenta de los logros de esa política en 30 años, con esta nueva mirada que trae la política. ¿Cómo se debiera proyectar ese trabajo en microcentro? Tengo algunas ideas, pero prefiero escuchar a los compañeros. Paula, dale. No, yo en honor al tiempo quisiera darle el paso a Víctor, que creo que puede decirlo mucho mejor que lo que yo diría. Sí, yo también las quiero escuchar a ustedes, en todo caso. Sí, mira, ahí súper cortito. Los microcentros, hay un tema que les mencionaba que tiene que ver con la identidad profesional docente. Eso es un aspecto que tenemos que valorar, porque no solamente tú, siendo un profesor rural, vas a recibir esta tradición que viene del microcentro, aunque no estés en un microcentro como profesor rural. Y fue tan potente el tema de los microcentros en Chile que en el fondo el tipo de asociatividad que se da ahí es algo que define a un profesorado rural. Eso es lo primero que hay que tener súper en cuenta, que es una fortaleza que nosotros tenemos en Chile. No todos los países tienen una política como la del microcentro que se dio de forma exitosa y muy uniforme. Lo que sí es que no tenemos que dormir en las nubes. Efectivamente, los microcentros rurales han tenido una baja y también fragmentación. Entonces, es bueno que la política también se haga cargo de eso, en el sentido de que las condiciones originales del Chile de mediados de los 90 nosotros ya no las encontramos en los espacios rurales ahora. Tenemos escuelas especialmente las que están en el Chile central, que no están aisladas. Tenemos escuelas que efectivamente tú puedes llegar en 5 minutos en auto desde la carretera. Eh, por el otro lado, tienes escuelas que ya no son ni docentes, que puede que incluso tengan equipos, especialmente las que tienen fondos por la ISEP. Entonces, solamente esos dos elementos ya hacen que para la persona que tiene que tomar la decisión de mantener el microcentro, dude, porque la política de microcentro no está pensada para eso originalmente, cuando deberíamos mantenerla en ese contexto. Entonces, hay ciertas orientaciones que también la política de educación rural nos permite poder ver con el tema del fortalecimiento de estos espacios, pero que también hay que considerar esos cambios que han ocurrido temporalmente. Perfecto. Algo muy interesante que ha pasado en el chat es que más que plantear preguntas y de inmediato comprometemos que vamos a copiar todas las opiniones que están apareciendo allí, lo que estamos advirtiendo son posicionamientos respecto de la política y que tocan a los temas que acá se están abordando de nuevo desde una perspectiva situada, porque se trata de personas que conocen mejor que nosotros los contextos territoriales particulares. Y esto me permite hacer una ligación con la segunda dimensión de la política, que es la de gestión pedagógica. El objetivo de esta dimensión es potenciar una gestión pedagógica innovadora, situada y pertinente, capaz de abordar los desafíos que enfrentan las comunidades en el siglo XXI, visibilizando las oportunidades que ofrecen los contextos rurales. De nuevo, voy a ser reiterativo en esto, mirando este objetivo desde las oportunidades que brinda la política y de las condiciones que son necesarias para su implementación y tomando en cuenta lo que se ha hablado desde los microcentros, pero entendiendo que la educación rural no es solo microcentros, ¿cierto? O escuelas que se reúnen en microcentros. De manera general, ¿cuáles debieran ser las principales estrategias? Cito por allí a Marcos Lago, me parece que planteó este asunto. Marcos Lago, ¿cuáles son las principales estrategias para impulsar desarrollo profesional docente en estos contextos? Y perdonen por refundir preguntas, pero también considerando el tiempo. Y otro tema que aparece mucho en la política, convivencia educativa. ¿Cuáles pueden ser las principales estrategias para abordar estos dos componentes claves para los aprendizajes integrales? Voy a tomar la palabra ahí. Yo creo que conectando también con el tema de los microcentros, pero entendiendo que no todo no todo el trabajo está ahí, ¿cierto? Pero viéndolo como una oportunidad desde la colaboración entre pares, yo creo que una estrategia de desarrollo profesional docente tiene que ser transformar esto en verdadero desarrollo profesional docente, en el sentido de valorar los saberes que ya existen y las prácticas que ya se están haciendo, que están haciendo los docentes. Y para eso es súper importante la reflexión pedagógica entre pares. Creo yo que ese es como un elemento súper importante que tiene que
considerarse a la hora de hacer desarrollo profesional docente y también hacer y reflexionar que hablaba, que se habla mucho en el documento de orientación, es cierto, que tiene que ver con poder también ver desde tu propia práctica, ¿sí? Cómo salió, cómo funcionó, conversar con otras prácticas exitosas dentro que a eso responden un poco estas experiencias que se muestran en el documento, ¿cierto? Como prácticas exitosas de algo que se hizo y también uno poder pensar desde el cómo lo haría yo, qué cosas salieron bien, qué cosas salieron mal, qué cambiaría para una siguiente vez. Y cuando eso se habla con colegas, enriquece mucho tu propia práctica docente. Entonces creo que tiene que ser desde el punto de vista también de que el docente se empodere de sus conocimientos, de sus prácticas, y que no sea desde él, yo te digo cómo hacerlo, sino que es más bien reflexionemos en torno a nuestras propias prácticas y cómo poder mejorarlas. Yo creo que eso es una estrategia muy relevante a la hora de pensar el desarrollo profesional docente. Perfecto. Y desde la convivencia educativa que ahí quedó todavía dando bote, y lo ligo con un tema que también aparece asociado a la dimensión de gestión institucional con el resguardo de la trayectoria educativa. Porque Víctor planteaba con mucha claridad que hay unas funciones otras de las escuelas rurales que a lo mejor como sistema no estamos viendo con claridad y a través de los sensores que tenemos disponibles en el sistema. Hay una frase muy interesante que mencionó por allí: el instrumento debe ajustarse a la práctica y no al revés. ¿Cómo ven ustedes convivencia educativa y resguardo de la trayectoria educativa en este tipo de enseñanza que es la educación rural? Alicia, Víctor. Voy. Bueno, el tema de la convivencia en el proceso participativo fue bien fuerte el acuerdo, digamos, de decir que en general las comunidades no reconocen grandes problemas en convivencia educativa como se reconocen en los contextos urbanos. Sin embargo, eso no implica que estén exentos de algunas alertas, y aparecen algunas alertas importantes desde las comunidades educativas a propósito del ámbito de convivencia, en particular respecto de, por ejemplo, cómo enfrentar o de las consecuencias que tiene el impacto de las nuevas tecnologías digitales. Hay algunas asociaciones por ahí entre la llegada de las nuevas tecnologías y los incrementos de la violencia de los estudiantes, por ejemplo. Por otro lado, aparece un desafío importante para los docentes y de los equipos directivos de esta escuela respecto de cómo trabajar con una creciente heterogeneidad del aula. Ya no es el aula rural clásica que veíamos, ¿no? Acá se ha mencionado que hacemos como con esta nueva configuración donde ya no son todos hijos de campesinos o los vecinos del lugar, sino que a ellos se agregan también estudiantes extranjeros, estudiantes que son hijos de profesionales que vienen del mundo urbano, ¿cierto? Y que por lo tanto tienen otro etos, otras culturas, otras identidades, y eso también genera desafíos importantes. Las necesidades educativas especiales siempre aparecen también cuando uno le pregunta a los docentes por convivencia. Entonces, ahí tenemos desafíos importantes que tenemos que ir abordando desde distintos frentes, siento yo, como en general las respuestas siempre son como multifactoriales, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de, bueno, ¿qué recursos disponibles tenemos para estos espacios educativos? ¿Qué acciones formativas ponemos a disposición? ¿Cómo trabajamos con las universidades a propósito de la formación inicial docente, por ejemplo, que por ahí Norma lo comentaba como una preocupación, ¿cierto? ¿Cómo trabajamos también con el resguardo, asegurando el resguardo de cupos para la formación continua desde el mismo ministerio para los docentes de estos contextos? En fin, como ahí, y también volviendo y conectando con el tema de los microcentros, ahí también tenemos ya algunas estrategias concretas que hemos estado trabajando a propósito de poder orientar de mejor manera el trabajo de los microcentros, ordenarlo, porque efectivamente es una política que viene desde los 90, pero que no, como ministerio no hemos revisado con mucha atención qué ha pasado, ¿no? Con estos microcentros, cómo se están ordenando, cómo se están regulando, y como mencionaba Víctor, también las transformaciones de estos microcentros también han tenido que ver no solo con el aumento de matrícula de algunas escuelas que tienen que salir del microcentro por ese motivo, sino también hay un fenómeno que es el del aumento de los profesores itinerantes, que hace que
que al modificar entonces la estructura docente de un establecimiento, ese establecimiento sea candidato a salir del microcentro porque ya no es Univitri. Pero la verdad es que ese Univitri son docentes que están jornada completa y el resto son profes itinerantes que van y vienen, que están 2 veces a la semana. Entonces, también a eso nos enfrenta como a estas nuevas realidades y a preguntarnos, bueno, ¿cómo fortalecemos este espacio en términos de su rol inicial de ser una instancia de desarrollo profesional docente y de trabajo colaborativo, como señalaba Paula? Perfecto. Insisto en que en el chat se está produciendo algo súper interesante porque se están intercambiando, no podemos decir prácticas, no tenemos clínica, pero se está produciendo lo que decía Paula, que es reflexión sobre el hacer y lo valoramos infinitamente. Para quienes están participando en vivo, por favor, copien y peguen, llévense esto, nosotros también lo vamos a hacer para seguir trabajando sobre esto. Oye, y respecto del resguardo de la trayectoria, pensando quizá en la trayectoria y la investigación de Víctor, ¿se está produciendo de facto aulas de reingreso en el mundo rural? ¿Cómo se están incorporando poblaciones de alta vulnerabilidad, migrantes, incluso más cercanas en algunos casos al mundo del trabajo infantil? ¿Esas realidades se observan en los contextos de la educación rural en Chile? Sí, puedo volver a señalar brevemente un estudio que cité de Carmen Gloria Núñez, cuando ella ve y en el fondo le levanta la información con respecto a este crecimiento del 1%, es interesante que el trabajo que se hace ahí en esa investigación se controlan como cuáles se hace el seguimiento por RUT de los estudiantes. Y el control que se hace de quienes llegan a la escuela rural. Lo interesante es que eso no obedece a un crecimiento poblacional de habitantes rurales, tampoco responde a estudiantes que tienen un root extranjero, sino que más bien responde a estudiantes que en su vida habían partido desde educación urbana y sus familias o ellos se trasladan o se mantienen viviendo en el sector urbano, pero son matriculados en escuelas rurales. Ese 1% viene de ahí. Es migración de estudiantes urbanos a escuelas rurales. Entonces, es súper fuerte eso en el punto de vista de no sabemos muy bien cuál es el criterio o el razonamiento que hubo detrás de eso, pero te indica fuertemente que hay un alcance que tiene que ver un poco con lo que uno observa como posibilidad. Entonces, si nosotros hubiésemos tenido esta conversación hace 10 años nosotros hubiéramos dicho que una escuela rural no era opción para mis hijos. Esa era como la convención. Eh, acá el dato mata al relato, en cierto sentido. Eso por un lado, como para comentar. Clarísimo. Vamos a abordar, porque nos quedan 7 minutos y vamos a ser súper respetuosos de los tiempos que se fijaron. La tercera dimensión de la política, que es la de condiciones estructurales, su objetivo es resguardar las condiciones habilitantes para desarrollar procesos educativos pertinentes, palabra por la que me hubiese encantado preguntarles qué valor adquiere en el contexto de la educación rural, a través de articulaciones e intersectoriales para el fortalecimiento de la institucionalidad. Ahí Víctor nos mostraba un precioso gráfico para la zona de Cachapoal respecto de las interconexiones intersectoriales que se dan precisamente en ese territorio. Eso es un material riquísimo. Dentro de esta dimensión podríamos preguntar por varias cosas: la importancia del transporte escolar rural, qué oportunidades para el mejoramiento de la educación rural se abren en el marco del sistema de aseguramiento de la calidad, que son cosas que tenía anotadas antes de ingresar acá, pero viendo el tiempo quisiera acotarme a dos consultas. Una quizá basal, quizá la debía haber hecho al inicio. ¿Estamos identificando correctamente a los establecimientos rurales hoy? Esa es una primera consulta. Cuando hablamos de establecimiento rural, lo que estamos entendiendo espontánea y naturalmente por ello es algo que todos comprendemos de la misma forma. Y lo segundo, ¿cuál es el rol de la articulación intersectorial en el fortalecimiento institucional de la educación rural? Considerando allí algo que también fue mencionado en la investigación del doctor Salinas respecto de la colaboración público-privada. Quizás si pudiéramos abordar esos dos aspectos rápidamente al cierre. Partamos por si estamos identificando correctamente a los establecimientos educacionales rurales.
hoy y aprovecho de Por favor. contarles parte de las acciones porque yo sé que, o me imagino, no he podido leer todos los comentarios, pero me imagino que hay mucha preocupación también por saber qué acciones concretas se van a desarrollar y eso va a estar disponible en poco tiempo más, esperamos, en el plan de acción que les comentamos, pero estamos trabajando en eso y algunas de esas acciones ya están en curso y se están implementando. Frente a la pregunta que hace Rodrigo, justamente es una pregunta, un cuestionamiento que estamos también tratando de instalar con esta política. Cuando nosotros decimos la definición que tenemos hoy día tiene como resultado operativo exclusivamente la subvención y nada más que la subvención, y además está basada en un concepto del año 98 muy ligado a una mirada de lo rural que quizás, o sea, no que quizás, que ha cambiado notablemente en las últimas décadas, es que nos preguntamos, bueno, ¿cómo entonces podemos sostener un subsistema de la educación rural, entendiendo la educación rural bajo esos parámetros? Sin dialogar necesariamente, por ejemplo, con la política de desarrollo rural que tenemos hoy día, sin dialogar, por ejemplo, con la realidad diversa de los territorios rurales que tenemos hoy día. Hoy día ser rural no es lo mismo que tener vocación agrícola como la vocación productiva principal. Eso puede ser que se mantenga todavía en algunas ruralidades de la zona central del país, pero no es el caso de otros territorios, ¿no? Entonces nos parece que en ese contexto es muy importante poder abrir esa discusión dentro del ministerio también para poder articularnos de mejor manera con las miradas de ruralidad más contemporáneas, para también evitar situaciones concretas, logísticas y operativas que están ocurriendo hoy día con la definición vigente, donde finalmente quien en términos concretos define si un establecimiento recibe o no la subvención por ruralidad es el plan regulador de la comuna, porque determina el límite urbano, ¿cierto? Y por lo tanto me ponen un camino cerca, el límite urbano cambia y la escuela pierde su condición de ruralidad y con ello la subvención asociada, pero la identidad, la cultura de esta comunidad educativa sigue siendo quizás fuertemente rural. Y además puede pasar al revés también, ¿no? Puede que haya comunidades que se sientan mucho más parecidas a lo urbano y no se sientan tan rurales, pero están en una localidad con una población, una densidad poblacional muy baja. En ese contexto estamos contarles que una de las acciones concretas que estamos desarrollando en el marco de esta política es justamente un estudio para elaborar una tipología de establecimientos educativos rurales que nos permita entonces clasificar al conjunto de establecimientos educativos rurales, hacerlo con una mirada más amplia de la ruralidad que la que tenemos hoy día vigente en la ley de subvenciones y con eso ir ensayando a ver cómo podemos clasificar, pero sobre todo caracterizar esta diversidad de contextos educativos rurales que tenemos con el propósito de abrir esta discusión que señalábamos, pero también de poder focalizar de mejor manera los recursos, las iniciativas y los programas que van dirigidos a cada uno de estos tipos de escuelas rurales o de establecimientos rurales. Perfecto. Yo creo que nos voy a alcanzar a la consulta que había hecho sobre eh, intersectorialidad y quisiera dar cabida y le pido disculpas a la rica conversación que se ha dado en el chat por no ir citando paso a paso cada cosa que se menciona allí, pero me voy a detener en la última consulta que mientras se conversaba de esto aparece también interpelando fuertemente a la política. Nos dice Carlos Moreno, no olvidar que no son las escuelas componentes de este subsistema, lo son también la educación media, la enseñanza media técnico-profesional, la educación parvularia, la educación especial, en fin, los distintos tipos de enseñanza, niveles y modalidades que se vive en los territorios rurales. Y pregunta qué se sabe de la continuidad de estudios, si hay trayectoria educativa. Esto también es resguardo de la trayectoria. Y acá no sé si estoy o preguntando o respondiendo, esto también es parte de la diversidad enorme de los territorios rurales y no ver solamente a este tipo de educación de manera monolítica, como la escuela básica docente que está participando en reuniones de microcentro y eso me parece en una primera lectura de la política que sí está contemplado. Son las 17:30. Pido disculpas porque quedaron hartas preguntas en el tintero, pero esa es la gracia de un documento que se espera que sea realmente vivo, dinámico,
Y cerramos entonces recordando que la Política Nacional de Educación en Territorios Rurales 2025-2031 se ha propuesto como un marco orientador que busca garantizar una educación equitativa, pertinente y de calidad en zonas rurales de Chile, reconociendo su diversidad y desafíos históricos como la dispersión geográfica y la escasez de infraestructura y la disponibilidad de docentes especializados. Les invitamos a conocerla, a leerla, a discutirla críticamente en el sitio rural.mineduc.cl y aprovechar sus oportunidades. Esta política es la primera enfocada exclusivamente en la educación rural. Promueve el fortalecimiento de saberes locales, la identidad cultural y el desarrollo comunitario con una mirada de mediano y largo plazo. Agradecemos mucho voy a partir ahora por fuera, a Víctor Salinas Silva por compartir resultados de investigación y una visión crítica sobre la política, a Paulo Olavarría con su expertise curricular y las claridades que nos da respecto de cómo utilizar estos recursos, y a la coordinadora nacional del programa de educación rural, Alicia Foxley, por abrir no solamente las dimensiones de la política, sino del proceso participativo que le dio origen. Muchas gracias a quienes han asistido. Recordamos que todo esto queda disponible en el YouTube del Ministerio de Educación. Muchas gracias y muy buenas tardes.